¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy me acompaña ni más ni menos que el señor Lucas Mañín. ¿Qué onda, amigo? Muy bien, che. ¿Todo Qué tranqui? lindo estar por acá, David. ¿Sabés que Gracias por invitarme. No, amigo, gracias por venir. Siempre digo lo mismo cuando empiezo, que es que ya venimos hablando hace un rato, pero en el momento que se prende la cámara es como, viste, que todos nos ponemos... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Amigo, tenés una voz muy bonita, una voz de locutor tenés. Che, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Estás con el tema del culto, ¿no? Del documental, girando un poco? ¿Qué onda? Así es. Con mi esposa, Almen, y trabajamos en una peli que se llama El Culto. Es un documental en el que retratamos 4 iglesias evangélicas de Córdoba. Y estamos estos días presentándolas acá en Buenos Aires, justamente. Ella es la directora, yo trabajé un poco en la producción, en el asesoramiento teológico, en cuestiones de edición y en el sonido. Así que estamos presentándola acá. Con todo el mambo que salió de la serie del Reino, la de Netflix, cobró muchísimo interés la peli que habíamos hecho porque mostraba como el mundillo de la iglesia evangélica más desde adentro. Claro, ¿viste? es como que en el momento justo. ¿Fue planeado o fue medio una eureka? No, en realidad la peli la estrenamos como en abril. Hicimos el estreno en abril y recién... Ahí va. Hicimos el estreno en abril y recién ahora con todo esto de la serie ha surgido como una locura, como el interés. Entonces nos empezaron a llamar a diferentes salas. Sobre todo estamos presentándola en cines, en las salas Inca, como más dentro de un mundillo no cristiano específicamente, pero que hay un interés en la temática. Volvió a entrar lo evangélico en agenda. Claro. Entonces, la verdad que nosotros contentos. La serie será lo que tenga que ser, pero nosotros contentos porque la peli está creciendo. ¿Sabés que me encanta eso? Yo soy un fan del cine y recién hablaba con Almendra y le decía que siempre tuve como las ganas de llevar algunas ideas a la pantalla grande, pero me parece como muy curioso como la mezcla del perfil, tipo cine, música y a la vez teología. O sea, es como... Sos un perfil raro, amigo, te lo dije antes. Me lo dijiste y no, como te dije, yo tampoco me ofendo de que lo menciones. Para nada. No, buenísimo. Y hablando de teología, como tenés tanta data en la cabeza, tengo muchas preguntas para hacerte, pero sobre esto puntualmente del reino. Creo que se puso en agenda, me parece desde Bolsonaro y en adelante, todo lo que es el rol de la iglesia evangélica, el rol del cristianismo en política. No es que sea algo nuevo estrictamente, pero sí creo que es algo actual. Vos escribiste un libro que me lo regalaste. Te lo acabo de dejar ahí. Te lo agradezco porque te lo pedí. La traición suprema, triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder. Con el loguito, ¿no? De Iglesia, Estado, Asuntos Separados. Muy bien ahí el marketing, pañuelito naranja, todo. ¿Cómo ves el rol del cristiano en política? ¿Iglesia y Estado deben estar separados? ¿Debemos tener un rol activo? Bueno, ese libro antes fue un paper, digamos, que escribí, y después fue un video que fui subiendo a YouTube también, donde, bueno, creo que también el tema es problemático de por sí y está muy en agenda y hay intereses muy picantes como para que el tema esté en agenda, ¿no? Claro. De por sí hay un interés fuertísimo de partidos políticos de todos los gustos y sabores como para poder tener el llamado voto evangélico, que los sociólogos y antropólogos bien dirán, como vienen diciendo desde hace un tiempo, que no existe tal cosa como el voto evangélico. No obstante, los políticos están buscándolo de diferentes formas y muchas veces la pastoral, el liderazgo de las iglesias, también juega con la idea de que tienen un voto evangélico cautivo. Pero después vas a las urnas y te das cuenta de que no, nada que ver. ¿Sabés quién vino a grabar hace poco? Una diputada nacional que es evangélica, y justo hablamos de esto, me dicen, no es que el 15% del país que son evangélicos, claro, vos le decís voten A y van a votar B. No sucede. Tenemos que decir que hay una intersección de motivaciones que llevan a que la gente vote de una forma u otra, ¿no? Está la cuestión de la fe, pero también está la posición social, el sustrato cultural, están los intereses de clase, incluso podríamos decir, está la ubicación en el mundo de cada persona, que es lo que también termina determinando, y en el fondo, que haya un pan y algo para comer, digamos. Eso termina siendo lo que va a inclinar la balanza de cualquier votación a largo plazo. Igual no sentís que así todo hay como una... Esta es una percepción mía. Hay una frase de Marcos Brunet que dice: no somos de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Y me encanta esa frase, es muy linda para hacer remeras, pero yo no sé por qué percibo y siento que entre la derecha y la izquierda el evangélico se inclina a la derecha. ¿Es así? ¿Vos ves lo mismo?
Yo creo que ahí hay que hacer algunas menciones. Bueno, en el librito intento desarrollarlo un poquito más. Acá voy a sintetizar, resumido así nomás, un poco algunas ideas del libro. Lucas te resume así nomás. A ver, creo que primero tenemos que empezar planteando que hoy en día vivimos en sociedades plurales a nivel social, pero también a nivel religioso. Esto significa que la cristiandad, el proyecto de una sociedad cristiana, ya no existe como tal, ¿sí? No existe como tal como existió en Europa durante siglos, milenio, quizás podríamos decir. Es muy picante lo que estás diciendo. Me parezco Fantino, pero en serio, es muy Contame grosso. más. Pará. A ver, no existe más el proyecto de la cristiandad como tal, lo cual no significa que no existan los cristianos. Y desde mi lugar, como teólogo y como amante de la historia de la iglesia, te voy a decir que en realidad es una muy buena noticia para nosotros que no exista más la cristiandad. Por más que podríamos pensar todo lo contrario. Porque cuando existía la cristiandad había un acuerdo tácito. Uno es ciudadano y es cristiano. Por ser ciudadano sos cristiano, por ser cristiano sos ciudadano. Ok. ¿Qué significa eso? En el fondo que no hay nuevo nacimiento, ¿sí? Claro, o sea, no hay un momento donde vos decidís convertirte a Cristo o seguirlo. No hay un seguimiento de Cristo, sino que uno pasa a formar parte no de la iglesia per se, y ese fue justamente el mambo de los reformadores en el siglo XVI, de que uno, por el bautismo, entraba en la iglesia. Y después empiezan a pensar los reformadores y dicen, esto es una forma de repartir la gracia, lo que se suele llamar el sistema sacramental. Es decir, yo te reparto la cena del Señor, te reparto el bautismo y de pronto vos ya sos parte de la iglesia. Y claramente el Nuevo Testamento va a decirte otra cosa, digamos. Uno pasa a ser parte de la iglesia por una decisión de seguir a Cristo, por un nuevo nacimiento, claro. porque hay un proceso del Espíritu Santo y demás. Entonces, en el fondo, no es una mala noticia para nosotros no vivir más en la cristiandad. De hecho, es una muy buena noticia porque fue también el contexto en el cual florece la iglesia primitiva. La iglesia primitiva... Es muy buena observación, muy buena observación. Existe en un contexto similar en algunos sentidos al nuestro y que no fue el mismo durante cientos y miles de años donde crecieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás. Igual... Te hago una salvedad, se me mueve el micrófono, está bailando la batucada. Creo que sí el contexto es similar de la iglesia primitiva al nuestro en cuanto a eso, a que es una sociedad donde no hay una cristiandad per se, pero en ese momento era una escena, una cultura, un mundo precristiano. Claro. Y ahora es uno postcristiano. Postcristiano. O y sea, eso cambia todo también. Por eso te digo, me parece que es mejor o peor que sea postcristiano. Creo que jugamos, o sea, como todo, ¿no? El cristianismo no resiste archivo. Hay que ver si alguien resiste archivo, ¿no? Pero el cristianismo, uno puede decir muchas cosas acerca de la historia de la iglesia. De hecho, hay una frase muy buena de Humberto Eco, dice, ¿qué pasaría si unos marcianos del año 3000 vinieran a la Tierra y se preguntaran qué es el cristianismo? El cristianismo sería el de los cristianos en la arena siendo comido por los leones o persiguiendo herejes. Y dirían, bueno, los dos. Digamos. Si vamos a hacer justicia a la historia, los dos. El tema es que en una sociedad post-cristiana, creo que un poco lo que se nos empieza a complicar ahora es que, a ver, en lo personal soy un gran defensor de la separación iglesia-estado, en el sentido de que estamos hablando, como venía diciendo recién, de que cuando se produce esta alianza entre la fe cristiana y los poderes temporales, han sido algunas de las cosas más terribles de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar en lo que René Padilla llamaba un cristianismo cultura. Es decir, no cristianismo como discipulado, como estilo de vida, sino un cristianismo cultura, donde por practicar ciertos principios, por tener ciertos valores éticos, se produce un solapamiento entre sociedad e iglesia. Es decir, la iglesia no puede ser iglesia, porque para ser iglesia tenés que ser una alternativa, y la sociedad tampoco puede ser sociedad, porque tiene un corsé cristiano como delineando los sentidos, ¿no? Muy picado. Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde ya existe una gran separación en el sentido de lo que serían los valores culturales y los valores del evangelio, creo que un poquito el problema es que hay una bajada muy fuerte a nivel cultural, post-cristiana, de intentar mandar la fe al ámbito de lo privado, recluir. Y eso no es lo mismo que decir separación iglesia-estado. Ahí va. ¿Sí? Esto me parece muy importante. Distinto. Esto me parece muy importante decirlo. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos días salió un spot paupérrimo de un partido político, no voy a decir cuál es, googleenlo ustedes, donde
digamos, el spot de campaña era decir algo así como que nosotros somos el partido que vamos a frenar la existencia de los evangélicos. ¿Sí? Los evangélicos se vienen con todo y nosotros vamos a frenarlos. ¿Por qué? Porque son un peligro para la sociedad. Ese tipo de discurso es altamente perjudicial para la sociedad. O sea, es... Prácticamente podríamos etiquetarlos de odio. Definitivamente, definitivamente. Y eso, a ver, nos viene como una herencia de la tradición de la Revolución Francesa fuertemente, ¿no? La Revolución Francesa nace como un deseo de romper con el viejo régimen, digamos como esta alianza justamente entre la Iglesia Católica y la corona francesa. Y de hecho muchos sacerdotes fueron parte del proceso de llevar adelante una revolución como para salirse de ese maridaje entre religión y política, ¿no? El tema es que con el tiempo la Revolución Francesa fue tomando un giro netamente anticlerical, anticristiano y antirreligioso. Entonces, quedó como la equivalencia en el imaginario colectivo de que decir anticristiano significa decir democrático. Y eso es un gran error de concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estás coartando, digamos, si efectivamente vamos a vivir en sociedades plurales, al decir una cosa como esa estás coartando un elemento de la individualidad y de la identidad personal muy importante y que es el factor religioso. O sea, vos no podés seguir siendo persona y eliminar el factor religioso de alguien. No le podés decir a una persona, deja de ser quien sos para poder entrar a la arena pública. Porque técnicamente eso es lo que se está diciendo que no hay que hacer. Exactamente, Entonces, sí, es una contradicción en sí mismo el planteo. No me quiero ir igual, pero me parece que medio me respondiste. Entonces, en general nos tiramos, o la iglesia evangélica se tira hacia la derecha, generalmente por una cuestión también de que desde el lado de la izquierda está este discurso profundamente anticristiano. Bueno, mira, cuando vos me dijiste que querías charlar un poquito de esto, me puse a recordar y dije, ¿a quién leí hablando sobre esto? Sobre este, vos decís, un maridaje. Me gusta que vengas investigado. Un maridaje entre lo que podríamos decir las posiciones más conservadoras y el cristianismo, ¿no? En bloque. Como Néstor en bloque. Néstor en bloque. Martin Luther King, en la carta de Birmingham, cuando él está en prisión, en la carta de Birmingham, él escribe unas palabras fuertísimas, digamos, como llamando la atención. Pensemos, Martin Luther King en medio de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en los años 60, lo meten en prisión y él manda una carta a sus compañeros cristianos, ¿sí? Pero él dice, lo que voy a leer a continuación, dice, la iglesia contemporánea es a menudo una voz débil y sin timbre, de sonido incierto. Es que a menudo es defensora engreída del statu quo. En vez de sentirse perturbada por la presencia de la iglesia, la estructura del poder de la comunidad promedia se beneficia de la aprobación tácita y a veces verbal de la iglesia al dejar las cosas tal como están. Pero, ojo, esto es del 62, por ahí, no recuerdo exactamente la carta de Birmingham, pero es principio de los 60. Pero el juicio de Dios, dice Martin Luther King, rige para la iglesia más que nunca. Si la iglesia de hoy, escucha, esto tiene más de 60 años, si la iglesia de hoy no recobra el espíritu de sacrificio de la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, echará a perder la lealtad de millones de personas y acabará desacreditada como si se tratara de algún club social irrelevante, desprovisto de sentido para el siglo XX. Todos los días me encuentro con jóvenes cuya desilusión por la actitud de la iglesia se ha convertido en un auténtico asco. Amigo, pero ¿qué lo escribió hace 5 días? Es increíble. Increíble. O sea, no la puede clavar más al ángulo en lo que está diciendo. Porque acá nos está avisando, digamos. Nos está avisando y pareciera que muchos creyentes todavía no escuchan esta sabiduría profética. ¿Sí? Esta sabiduría que nos está comunicando desde hace 60 años Martin Luther King. Martín Lutero, dato de color, a Martin Luther King en realidad se llamaba de otra forma, se llamaba Martin King. Lo sé, y se puso ese nombre. Se puso Martin Luther por Lutero. Lutero también gustaba decir que muchas veces la iglesia y los poderes temporales, dice, se rascan mutuamente la espalda. ¿Sí? Como esta idea de que hay un beneficio mutuo. Es como decir, bueno, yo te doy desde mi discurso, desde mis púlpitos, yo te banco lo que vos estás diciendo, tu línea, tu forma de entender la sociedad, vos me das, qué sé yo, plata para hacer ciertas cosas, cierta legitimidad, ciertos valores. Pero yo lo que encuentro en la historia de la iglesia
y fuertemente con la figura de Constantino I, ¿sí? En el año 313 con el Edicto de Milán, pero también y más fuertemente todavía con Teodosio I en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, es que cuando se produce esta alianza, nosotros como cristianos decimos, bueno, finalmente vamos a tener la manpower, vamos a tener la mano de obra Sí. como para poder bajar nuestros valores a la sociedad. Pero eso es interesante porque Es una trampa en realidad. es una trampa. It's a trap. ¿Eh? Es una trampa. ¿Por qué? Porque el evangelio no funciona así. El evangelio, Jesús lo dice claramente, ¿sí? Es como una levadura que parece que está perdida por ahí, pero sin embargo leuda toda la masa. Claro. Entonces, no es desde arriba hacia abajo. Es de abajo hacia arriba. Y eso pareciera que quizás todavía muchos no lo terminan de Es entender. contraintuitivo también. O sea, uno pensaría que... esto me lo dijo mi pastor una vez, que a veces es mucho más sencillo imponer una idea, a veces es mucho más simple, esto es así porque es así, que tomarse el trabajo de llegar al fondo de por qué es beneficioso o de conocer el corazón de la persona y de abajo hacia arriba, que desde el interior que la gente cambie. Y sin lugar a dudas creo que esa es una engaña pichanga en la que muchos siguen cayendo todavía. Sí. Porque hay una corriente fuerte, casi mesiánica, te diría, de que no, cuando tomemos el poder, igual consulta. Todo esto que estamos diciendo no significa necesariamente que un cristiano no debe involucrarse en claro política. que no, claro que no. Y acá quizás me sirve traer a la discusión como una categoría teórica, como para ayudarnos a hablar. Porque, viste, cuando uno dice política, es como un cúmulo de cosas que, Sí. que es todo y no es nada, ¿no? Hay una politóloga que se llama Chantal Mouffe, que propone una distinción que nos puede servir para entender. Y ella distingue la política de lo político. ¿Sí? Ok. La política, dice Chantal Mouffe, tiene que ver con las relaciones humanas per se, digamos. Es decir, nosotros cuando estamos hablando hay una relación política acá. ¿Por qué? Porque somos, cuando hablamos de la política, en el fondo estamos diciendo la polis, ¿sí? La vida en sociedad. Entonces, en nuestros intercambios uno con uno, en el barrio, en la casa, en la escuela, se hace política de muchas maneras, porque es simplemente vivir en sociedad, ¿sí? Yo tengo esta idea, vos tenés esta idea, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo, ¿sí? Clarísimo. Eso sería, Yeah. para Chantal Mouffe, la política. Que después Michel Foucault, te habla de la microfísica del poder, ¿sí? Es como decir, como los intercambios en un nivel como más concreto. Pero ella dice después, también está lo político, que más bien tiene que ver con la estructura del Estado, con el manejo de los bienes públicos, el bien común, con la cuestión más partidaria también. Entonces, ¿somos seres políticos? Definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. Entonces, al vivir en sociedad, vivimos en la polis, por lo tanto, intercambiamos, ¿sí? Ahora, hacer el camino de lo político, ¿sí? Yo creo que sería muy bueno poder hacer la distinción de las vocaciones como un camino que siguen las personas o los acuerdos de pequeños grupos, pero mucho cuidado con que la iglesia en bloque, como Néstor, de vuelta, se meta o se identifique con cierta línea, con ciertos discursos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser una alternativa, digamos. Está llamada a ser una alternativa. Y si se termina identificando, pierde su capacidad de ser un testimonio. Es como que se cierra el círculo y volvemos a lo que hablábamos antes. O sea, ya estuvo la película de la iglesia en el poder y no salió bien, ni para la sociedad, creo, ni para nosotros, ni para la iglesia en sí. Entonces, no tendría sentido volver a repetirla. Igual creo que es complicado hablar también de estos temas porque hay como una cuestión de el status quo legitimar. Ahí va, se me lengua la traba. Pero hay una cuestión de lo que decías antes, una comodidad, ¿entendés? O sea, si yo estoy y tenemos un diálogo y yo te rasco la espalda, vos me la rascas a mí, yo no te molesto a vos, vos no me molestas a mí, todo está bien. Y medio que pensar en abandonar esos estratos de poder también da miedo, porque no hay forma de que no te termine de alguna manera perjudicando, porque ser una alternativa es ser disidente, y ser disidente es ser en algún punto perseguido, y no sé si estamos acostumbrados a ser perseguidos. No, o sea, a nadie le gusta esa. A nadie le gusta este hecho. Sí, dale. Yo voy hablando y se me ocurren cosas, perdón amigo que te interrumpa. ¿Vos crees,
como muchos sostienen, que hoy la iglesia está empezando a ser perseguida. O sea, en cuanto a lo social, viste que dicen que no, porque ahora hay movimientos más de izquierda o más discursos anticristianos y estamos empezando a vivir eso. Yo muchas veces creo que puede ser, pero otras veces creo que simplemente es una cuestión de decir no. Como que la gente se autodefiende o se victimiza, mejor dicho, y busca que el otro te esté atacando, cuando a veces en realidad el que está atacando sos vos y el otro está reaccionando, defendiendo. No sé si tiene cierto sentido. Sí, sí, sí. A ver, que existan intereses políticos, económicos, sociales, que apunten a minimizar la presencia de la fe en la vida pública, eso no hay ningún tipo de duda. Incluso, ¿sabes que el otro día estaba hablando con alguien y me tiró este comentario que me pareció muy brillante? Como, ¿no te parece también que el hecho de que las iglesias estén sacando a la gente de las cárceles, de las drogas, no es un serio problema para los que tienen intereses económicos en que las cárceles sigan llenas? ¿En que la delincuencia siga funcionando? ¿En que las drogas sigan funcionando? Obviamente que esos sectores no van a estar copados de que de pronto se quedan sin clientes. Por ejemplo, ¿no? Esa es como una dimensión como para incorporar al debate, ¿no? Creo que hay que ser prudente. Porque lo cierto es que nosotros no somos Corea del Norte. Ok. No somos Corea del Norte, eso hay que decirlo, en primer lugar. En segundo lugar, me parece muy importante mencionar que el hecho de ser perseguida, o lo que en la teología sería más bien identificarse con la cruz de Cristo, siempre ha sido una característica de la verdadera iglesia. ¿Sí? La verdadera iglesia es una iglesia que se identifica con su Señor, lo cual implica, entre otras cosas, cargar la cruz y ser perseguida. Jesús mismo fue explícito al respecto de que hay de ustedes, si todos hablan bien de ustedes, ¿por qué? Porque eso hicieron también con los falsos profetas. Pero si ustedes son mis seguidores, por el contrario, esperen que les pasen estas cosas. Entonces, creo que no debería sorprendernos que ese tipo de cosas pasen. Creo que tampoco tenemos que hacer una victimización, ¿sí? Jugar la carta de la victimización, que hoy en día se juega mucho, pero sí quizás como poder humanizar la experiencia de fe, se me ocurre, ¿no? Porque mientras nos subimos al pony mental de estar teniendo unas discusiones como si fuera una especie de batalla cultural donde son ellos o nosotros, ¿sí? Ahí va. Nos deshumanizamos en el proceso. Y en el fondo, yo soy un ser humano que piensa una cosa y vos sos un ser humano que piensa otra y somos seres humanos. Hay una frase que no me acuerdo de quién es originalmente, pero yo la vi en una película de Godard que dice: a 50 metros un hombre es un objetivo. A 20 metros es una persona. Uf. A 2 metros es un amigo. ¿Sí? Entonces, creo que parte de los mecanismos hoy en día de construcción de poder es favorecer este tipo de grietas y de distanciamientos. Y, ojo, nosotros como creyentes, si nos vamos a aprender en esta, en realidad estamos siendo remil funcionales, algo que nada tiene que ver con lo que Pablo llamaba el ministerio de la reconciliación. Es fuertísimo lo que estás diciendo y primero que nada me sorprende la capacidad que tenés de poner en palabras algo que creo que está en la realidad y que flota en el aire. O sea, es evidente que estamos siendo funcionales en muchas áreas, que estamos dando una batalla cultural que, como vos decís, está a 50 metros el objetivo, lo deshumanizamos y terminamos por diciendo que atacamos ideas y en realidad estamos atacando personas en muchas ocasiones. Y creo que esta dicotomía, no sé bien por qué todavía, no termino de entender si hay una influencia de redes sociales o no, pero aparece en absolutamente todos los ámbitos. Porque así como ahora está esta especie de espejo entre los cristianos y el mundo, lo secular y lo sagrado, también dentro del cristianismo hay una polarización resarpada. O sea, hay un ala muy dura, muy conservadora, y hay un ala que es muy progresista. Y en el medio estamos todos, ¿no? ¿Por qué sucede eso también mismo dentro de la iglesia? ¿Vos crees que tiene que ver con esto también del contexto cultural, de las redes y de las discusiones que hay? Hay un sociólogo de la religión chileno que se llama Christian Parker, que habla acerca de que, dice, los mismos clivajes, ese es el término que él usa, los mismos clivajes, la misma organización
que uno encuentra por fuera de las iglesias en cuanto a el posicionamiento del mundo, formas de entender, paradigmas y demás, dice, algo similar se va a encontrar adentro. Se van a encontrar con categorías diferentes, ¿sí? Okay. Con una forma de nombrar las cosas diferentes, pero en el fondo, dice, el mismo tipo de posicionamientos y de clivajes políticos, podríamos decir, que se encuentra afuera de las iglesias, va a tener su réplica también al interior de las iglesias. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, digamos. No somos ajenos, ¿sí? No es que de pronto porque entramos en las puertas de la iglesia se pierden este tipo de configuraciones sociales. Este tipo de configuración, ¿sí? Como fuertemente, tajantemente, de izquierda a derecha, conservador, progresista y todo este tipo de categorías, en algún punto iluminan, digamos, cómo suceden los debates sociales, pero creo que muchas veces se interponen en intentar entender qué es lo que realmente está queriendo decir la gente. Porque me parece que son como polos, ¿no? Como polos magnéticos. Claro. Entonces, si vos estás del centro un poquito más carga, al toque te terminás pegando y te convertís o en recontra remil conservador o en recontra remil progresista. Y en el fondo quizás no estabas intentando decir ninguna de las dos cosas o estabas intentando marcar un punto que en tu contexto te dabas cuenta que faltaba. Esto es mucho. ¿Sí? Esto pasa todo el tiempo. Es un montón. Esto pasa todo el tiempo, ¿por qué? Porque siempre estamos buscando compensar. Es decir, si la gente mía a mi alrededor, todo el mundo está diciendo, che, qué bueno que está el dulce de leche, está buenísimo el dulce de leche, está buenísimo, yo me voy a hartar y voy a decir, no, loco, ¿sabes qué? Yo quiero mermelada. No. Loco, es re fuerte lo que estás diciendo, pero es re fuerte, amigo. Y me siento, es como que me siento muy identificado. O sea, a mí un montón de veces, no es que me han tildado de progresista en las redes ni nada, pero sí en los círculos donde me manejo, que por ahí a veces hay cuestiones que, como decís, es dulce de leche, dulce de leche, dulce de leche. Digo, no, ¿por qué no es mermelada? Y es inconsciente. Sí. Es 100% inconsciente. Porque pero es un mecanismo de compensación. O sea, es un mecanismo psicológico que lo que está diciendo es, a ver, en mi percepción de la realidad, me parece que falta algo y nadie más lo está diciendo. Entonces, claro, yo lo digo. ¿Y qué es lo que suele pasar? Como tenemos ciertos círculos y ciertas formas, es muy natural que como los círculos se van retroalimentando en sí mismos y se va haciendo cada vez más grande el grito de dulce de leche, de pronto también se va radicalizando la postura de que no, es mermelada y en contra del dulce de leche porque el dulce de leche es todo lo que está mal en el mundo. Uf, tal cual, amigo. Pero, ojo, que todo este tipo de mecanismos, diría dos cosas. En primer lugar, que son fuertemente herederos de la cultura de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esta distinción entre liberales y conservadores es algo que surge en la cultura norteamericana a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y nosotros venimos arrastrando de diferentes maneras eso, pasando también por el prisma de la lucha entre los republicanos y los demócratas, que en el fondo es otra vez lo mismo, y que después, cuando, a ver, nosotros estamos rechipeados con la Guerra Fría, digamos. La Guerra Fría, el mundo se divide en dos, y vos estás del lado de uno o estás del lado del otro. Excepto por el general que planteó la tercera posición. Entonces, como muy chipeado que tenés que estar de un lado o del otro y como forma de comprender la realidad y que todavía nos queda como este posicionamiento. Pero lo cierto es que la Guerra Fría terminó hace una banda. Terminó hace una banda y quizás estamos siendo de vuelta funcionales a replicar como un modelo que tiene que ver más bien con eso. Entonces, quizás yo diría moderación en primer lugar, intentar entender qué es lo que está queriendo decir el otro. ¿Y qué es lo que está queriendo decir en el contexto inmediato en el que esa persona está hablando? Porque eso también es un montón. Sí, es exactamente lo que vos decías. O sea, una persona que por ahí se mueve en un entorno que es súper conservador, en un entorno donde las tradiciones son rígidas y no se mueven hace 200 años, y va a querer empezar a cambiar algo, va a sentir que algo le falta, y ahí va a empezar a decir algo, y no significa que sea un progresista o alguien tirado al extremo de la izquierda, ¿no? A mí me gusta mucho en matemática la distribución normal, la uso para explicar un millón de cosas, y yo creo que el mundo es así, o sea, es una panza así gigante que está en botón en el medio, un poquito de gente está en los extremos, pero por alguna razón son polos magnéticos que nos terminan tirando para cada lado. Y sí, como quizá agregando un elemento para pensar eso,
si nosotros vamos a identificarnos como seguidores y seguidoras de Jesús, tenemos que tener muy en claro dónde está puesta la lealtad, ¿sí? Y eso creo que es el factor que siempre tiene que estar llamándonos y llamándonos la atención. Es decir, como es normal que en tiempos en los cuales se están pensando muchas cosas, hay muchos debates, hay mucha bronca dando vuelta de muchas maneras en la sociedad, pero poder siempre, en medio de todos esos debates, en todos esos desencuentros, en todos esos intereses de poder recordar el imperativo de que Cristo es el Señor. Y que esa lealtad absoluta del creyente a Cristo tiene que ser la clave a partir de la cual uno empieza a dar el diálogo. Hay un versículo fantástico en Hechos que después de que Pablo pasa a predicar en una ciudad, lo buscan, no me acuerdo en qué ciudad es, no me acuerdo si es en Tesalónica. Van a buscar a el grupo de creyentes que habían quedado ahí y los llevan ante las autoridades. Y la denuncia que les hacen es: estos acá vienen a alterar el mundo, dice, porque dicen que existe otro señor que no es el César. Y eso es una clave muy importante, en lo personal al menos, para entender el sentido del Evangelio. Los cristianos somos esos que decimos, el Señor no es el César, Cristo es el Señor. Que esa fue la gran afirmación de la iglesia primitiva, que Cristo es el Kyrios. Kyrios era el nombre que se utilizaba para hablar del emperador. Entonces los cristianos se apropian de ese nombre. Me gusta decir que hackearon el concepto. Hackean el concepto de Kyrios y de pronto dicen, no, nosotros no tenemos otro Kyrios. Nosotros tenemos el único Kyrios, es Cristo. Y a partir de Cristo es donde empezamos a hablar. Creo que muchas veces, lamentablemente, los cristianos perdemos nuestra brújula, perdemos nuestra lealtad. Entonces terminamos dando lástima también, porque terminamos siendo llevados por cualquier viento de ideología que busque nuestra adhesión de una u otra forma, y lo que nos hace especiales, lo que los hace únicos, que sería justamente esta lealtad a Cristo, se pierde. Entonces creo que eso nunca tiene que dejar de ser como una lucecita. ¿Dónde está puesta mi lealtad? En medio de este debate, que no lo voy a encontrar tal cual en la Escritura, que seguramente es algo nuevo y con preguntas y dudas existenciales de esta época, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está mi seguimiento a Cristo como el centro, como el Señor absoluto de todo lo que hago? Me parece espectacular, amigo. Me parece que con todas las palabras grosas que dijiste, decir que es picado lo que estás hablando es como muy básico, pero es muy picado lo que estás diciendo, amigo. O sea, verdaderamente le estás poniendo nombre y apellido a un montón de cuestiones que creo que nos interpelan hoy más que nunca, y es como que estoy craneando demasiado. Lo único que me surgió de esta última parte que dijiste es, hay también como una manera de ver el mundo, no sé si es 100% bíblica, 100% iglesia primitiva, 100% cristiana, pero que hay como una sensación de que nosotros debemos involucrarnos en la sociedad y que debemos cambiar la sociedad, y que la sociedad, si está cada vez peor, es una responsabilidad directa nuestra. Pero vos estás señalando que por ahí no es un rol activo desde esos lugares de poder, sino que es desde abajo, ¿no es cierto?, que se hace ese cambio. Bueno, hay diferentes modelos para pensar la participación del cristiano en la política, podríamos decir. Hay un librito que es chiquito, pero es muy lindo, de Míguez Bonino, un gran teólogo argentino, metodista. Y Míguez Bonino plantea varios modelos para acercarse. Si no recuerdo mal, el libro se llama Poder del Evangelio y Poder Político. Y Míguez Bonino plantea varias formas de entender el fenómeno, como uno más bien, por ejemplo, enfocado en las vocaciones individuales, otro quizás más bien como una postura como separada de la sociedad y demás. Yo creo que está bueno como sacar la demonización del concepto, ¿sí? Que muchas veces, o sea, se ha vivido en los últimos años, los últimos 20, 30 años, una transformación. En las iglesias, la palabra política hace 30 años era el mismísimo Satanás, ¿sí? Y porque el cristiano no tiene que tener nada que ver, y de pronto pareciera que hoy todos los cristianos evangélicos pareciera que se quieren meter a fondo con la política, ¿sí? Saquemos la demonización del concepto primero, pero también saquemos la ingenuidad. Las dos cosas, ¿sí? Porque hay una frase de Jacques Ellul, que dice: los cristianos que quieren meterse en la política se encuentran en un dilema. Dice, porque o son buenos cristianos y políticamente son estúpidos, o son excelentes políticos y dejan de ser cristianos.
¿es tan así? ¿Tan picado? Bueno, Elul no dejaba de ser una persona muy polémica, pero creo que le da en el clavo a muchas cosas esta frase, ¿no? Entonces, saquemos la demonización, pero también saquemos la ingenuidad y nos vamos a encontrar con que el terreno es difícil, ¿sí? No creo que haya respuesta fácil en este sentido. Sí me parece que un lugar como para abonar, o al menos es uno de los caminos personales, creo que tiene que ver con desarrollar la idea de que la iglesia puede ser una sociedad de contraste. Que eso es algo que encuentro mucho en el Nuevo Testamento, en los primeros siglos de la iglesia, en los movimientos anabaptistas. Diferentes grupos que se percibieron como, podríamos llamar, una minoría religiosa, una minoría perseguida, una minoría aislada de la sociedad, pero que eso que parecía ser un problema o que parecía ser una limitación, en realidad fue parte de su fortaleza también. Porque a partir de esa fortaleza de ser como un grupo identificado, como algo diferente, como algo alternativo, también pudieron desarrollar al interior de las comunidades relaciones de justicia, relaciones de paz, relaciones renovadas entre ellos, y que de esa manera se convirtieron también en un faro hacia afuera, ¿sí? Entonces, como me gusta esta idea de poder pensar la comunidad cristiana como un foco alternativo, esta imagen que da Jesús, ¿no? Ustedes tienen una luz, pónganla en un lugar que los demás la puedan ver, ¿sí? Entonces, si nosotros desde nuestras comunidades empezamos a realmente ser sociedades de contraste, sociedades que se parezcan al proyecto del reino de Dios, sociedades que se parezcan al fruto del Espíritu, ¿sí? Si vemos esas cosas, fácilmente va a pasar, y eso ha pasado a lo largo de la historia una y otra vez, que los demás van a mirar y van a decir, como esta frase que repite Tertuliano, me parece, miren cómo se aman, ¿sí? Pero empezar por eso. Muchas veces tampoco nuestras iglesias son sociedades de contraste. Tal cual, tal cual. Y justo cuando mencionabas esto, hay un divulgador que yo sigo mucho, si te suena, Diego Rusarín, es un muchacho mexicano que lo sigo y él habla sobre esto del contraste. Y dice que aún en Alaska los esquimales tienen como 20 maneras diferentes de nombrar al blanco. Porque el ser humano funciona con esto de contrastar, ok, esto es A, esto es B. Y si de alguna manera la iglesia no funciona como una alternativa, como un contraste, como algo distinto, pierde un poco pierde su sabor. Su sabor, tal cual. No sirve para nada, dice Jesús. Si ustedes, mis seguidores, no son la sal y no sirve para salar, hay que tirarla. Un amigo dice, buenísimo que la iglesia sea sal, pero ojo con las comidas que se pasan de sal también. Dice, cuando estábamos todos reamontonados, o sea, termina siendo incomible también. Claro. Entonces, no creo que haya una sola forma de pensar el tema. Sí creo que hay que sacar la demonización y sacar la ingenuidad para pensar la relación entre la iglesia y los poderes temporales. Hay mucha bibliografía al respecto como para decir, no tengo idea. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si alguien realmente está interesado en hacer estos diálogos, la recomendación sería, bueno, hay que ponerse a investigar, hay que ponerse a charlar sobre estos temas que son muy importantes, recordando, diría yo, esta brújula que es el señorío de Cristo, recordando también esta dicotomía que encontramos de diferentes formas en el Nuevo Testamento. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Sí? Existe ahí esto que los teólogos suelen llamar el ahora y el todavía no. ¿Sí? Claro. Hay una cuestión donde hay una identificación y hay una cercanía con la sociedad, con la cultura, pero también hay una diferencia, hay continuidad y hay ruptura. Entonces, pensando todas estas cosas, creo que uno puede tener algunas herramientas para dar ese diálogo, pero... Sí, pero no son respuestas prefabricadas. No son respuestas fáciles. Tal cual, no es como ir al supermercado, comprarte un puré instantáneo, tirarle agua y en 5 minutos hacerlo. No. Esto es algo que directamente hay que ir a sembrar la papa y esperar que en algún momento surja, ¿no? Analogía básica. Pero siguiendo con temas simples, algo que me llamó mucho la atención mientras leía entrevistas tuyas, amigo, es que, bueno, vos también, al ser músico, como hablábamos antes, en algún momento te llegaste a identificar no como un artista cristiano, sino como un cristiano que es artista, corregime si estoy equivocado. Sí. Y me parecía súper interesante, siguiendo con temas sencillos y simples, el hecho de traer esto a la mesa porque hay una subcultura evangélica, hay una industria del entretenimiento cristiana, de la cual yo también soy parte, creando contenido que muchas veces sé que van a consumir solo cristianos. Por ejemplo, este podcast. No espero que este podcast lo escuche una persona que no esté interesada en la fe. Entonces, eso hace de que, bueno, yo soy rapero cristiano, yo soy escritor cristiano.
cuando en realidad lo que vos estás planteando es diferente. No, yo soy un cristiano que hace música, no soy un músico cristiano. No sé si puedes desarrollar un poco esto. Sí. Hay una frase de Borges que dice, hablar del arte comprometido me parece algo parecido que hablar de equitación protestante. Para, porque me fui. Equitación protestante. Equitación protestante. O sea, vos imaginate equitación, los caballitos, saltar y qué sé yo, protestante. Cuando vos unís ese sustantivo, equitación, con ese adjetivo, protestante, decís, cero onda, digamos. Claro. Borges lo que está diciendo es que también esta lógica del arte, sustantivo, comprometido, adjetivo, en realidad no se produce un maridaje ahí. Y esta idea también del arte cristiano pasa un poco lo mismo. En lo personal me parece que utilizar ese tipo... A ver, lo que se intenta hacer es decir, es un arte que se refiere a cierto tipo de temas y desde cierto tipo de perspectivas. Sí, pero eso es una cosa y después otra cosa es que el arte sea utilizado como medio para el fin que termina siendo el otro. O sea, lo hablaba con Dozer, le digo, una cosa para mí es vos sos un rapero y hablás de Jesús, y otra cosa es quiero hablar de Jesús y uso el rap para hablar de Jesús. Bueno, eso ha pasado mucho en las iglesias evangélicas, como bueno, necesito hacer algo para atraer a la juventud. Esas son las palabras, ¿no? Vamos a hacer algo para atraer a la juventud. Nueva serie de predicaciones, Buenardo se llama. Típica. Entonces, bueno, voy a hacer una obrita cristiana y donde voy a contar acerca de, qué sé yo, no sé, la historia de la salvación, donde no hay ningún tipo de interés, ni en el guión, ni en las actuaciones, ni en la escenografía, ni en la dirección. Básicamente, el arte se ve simplemente como un transmisor de un concepto. El problema con el arte es que es al mismo tiempo un medio y un fin. Hay un esteta, un estudioso del fenómeno estético, que dice que el arte no sirve para otra cosa que para hacer arte. Entonces, querer buscarle una funcionalidad es no estar entendiendo que en el fondo del hecho artístico está en sí mismo la expresión, ¿sí? ¿Te acordás de el esquema de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, qué sé yo. Sí, lo estudié en tercer grado. Claro, sí. Bueno, esto te lo voy a decir como profe de lengua. Jacobson, que es uno de que estudió y digamos reflexionó sobre eso, después habla de las funciones del lenguaje. Él dice que la función poética es la que tiene que ver específicamente con el mensaje. Es decir, no tiene que ver con que el emisor se exprese, no tiene que ver con influenciar al receptor, no tiene que ver con decir algo acerca del mundo. Dice, la función poética en sí misma tiene que ver con el mensaje. Digamos, en sí mismo ese es el tema, digamos. Obviamente que va a tener otras consecuencias y va a ser un medio para que se expresen formas de ver el mundo, para que las personas cuenten lo que sienten y demás. Pero en el fondo, el hecho estético es un fin en sí mismo. Claro. Entonces, creo que un problema ha sido el pragmatismo con el cual las iglesias se han querido acercar al hecho estético sin interés por el arte. Es decir, yo quiero llegar a algún lado y esto simplemente me permite el medio como para ir hasta ahí. Y lo que termina pasando es que las producciones artísticas suelen ser mediocres, suelen ser... Mediocre para abajo. Claro, suelen ser, digamos... Y en algún punto uno dice, bueno, yo también hago esta distinción. Una cosa es la liturgia. La liturgia, es decir, concretamente el canto congregacional, por ejemplo, si vos metés Dream Theater, ¿sí? Metés rock progresivo, metés acordes re yaceros, de pronto perdiste a la mitad de la comunidad, por ejemplo. ¿Sí? El canto congregacional, la liturgia, está pensada para ser bastante pedagógica. ¿Sí? Sí. El arte no. Claro, entiendo. El arte va por otro mambo también. Entonces, ¿qué suele pasar? Que entendemos el arte como una cuestión netamente pedagógica. Es decir, yo quiero enseñarte algo y utilizo este medio. Quizás hay mejores formas de lograr ese fin. Y no hace falta utilizar el arte. Pero sí, digamos, si vas a querer hacer un recorrido artístico, estético, buenísimo que te tomes el tiempo como para ser excelente en lo que estás haciendo, en lo que estás planteando, y no ser simplemente, digamos,
no sé, funcional, acercarte funcionalmente al hecho estético. Bueno, hay alguien que para mí es un gran ejemplo de esto, que estás hablando, es Fabián Liendo, con Kiosco. O sea, la banda es excelente desde lo musical, se notan influencias de un montón de artistas. Bien British. Sí, y las letras siempre me parecieron alucinantes. O sea, no hay una bajada de línea clara, no hay esta cuestión pedagógica, sino que hasta te lo tiene que desarrollar para que vos entiendas el sentido. Pero algo te está transmitiendo y creo que esa es un poco la magia del arte también, ¿no? El arte logra su cometido cuando conmueve. ¿Sí? Conmueve y de pronto, a mí me puede gustar o no me puede gustar, pero yo no puedo sacar esa sensación de que algo me pasó, algo me conmovió. Y eso es muy potente y eso es una herramienta que quizás muchos creyentes ni siquiera están incorporando. ¿Por qué? Porque tienen un fin pedagógico. Raramente la pedagogía conmueve. Raramente. ¿Sí? Generalmente educa. Sí, te puede llegar a conmover la pedagogía si te están contando algo de historia, quizás. Por ejemplo. Y te cuentan la historia de una persona que pasó tal cosa y wow, eso sí te puede llegar a conmover, pero a nadie le conmueve 2 más 2, 4, a nadie le conmueve alguna doctrina teológica en el aire, ¿no? A ver, entonces en ese sentido, poder buscar este tipo de actitudes, que eso es algo que también nos ha pasado con la peli, con El Culto. ¿Sí? Nosotros hicimos una película y dijimos, no vamos a hacer una bajada, decir esto es lo que tiene que ser. Queremos mostrar, y de pronto personas que no son creyentes van al cine, ven la peli, salen profundamente conmovidas. Claro. Y diciendo, no sé qué pasa, pero me pasa algo. ¿Sí? Y eso es algo muy potente, muy movilizador. Y me parece que es re interesante también para entender lo que va pasando en la sociedad. O sea, es un lente que le da sentido a muchas cosas. O sea, vos te pones a escuchar una canción de trap, no sé si estás familiarizado con la movida, y algo te conmueve. O sea, por más que la canción sea súper sexualizada, súper sobre drogas, hay algo que conmueve a la gente que uno no... Si no lo ve, está perdiéndose una parte importante de la película. O sea, ¿por qué la gente escucha a Duki? Y porque algo lo conmueve lo que está diciendo cuando dice que está hasta la nuca de droga y que se quiere morir. Y algo le está tocando a la fibra de la gente. Entonces, comparto 100%. A veces queremos enseñar y no queremos conmover. Ahora, te hago otra pregunta sobre esto. Hay un concepto en el que para mí se mezcla mucho el arte con la fe, que es en la famosa adoración o música lenta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahí yo tengo mis reservas en cuanto a conmover. Por ejemplo, hay una canción que es hermosa, ¿no? Puedo sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. No sé de quién es, no estoy hablando de nadie. ¿Eran Romero? Puede ser, pero hay varias canciones que tienen esa letra y para mí es como una manera de autoconvencerte de que algo está pasando. Puedo sentir, tú estás aquí y es como un mantra, como autodecirte, sí, el Señor está, no lo puedo ver, pero está orando. Good lo boy, estoy sintiendo. good boy. Tal cual, ¿entendés? Entonces digo, ese tipo de arte no es pedagógico, sí está conmoviendo, pero también hay una discusión de la adoración no debería tocar exactamente tus emociones porque no es sobre vos, sino es sobre Dios. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Bueno, y acá creo que está buena hacer la distinción de que ahí nos metemos ya en el plano de la reflexión sobre lo litúrgico, digamos. Ahí va. Ojo. Ya me habías marcado la cancha antes y entré como un caballo. Muy buena esa. Ojo, porque estamos hablando del arte como un fenómeno que no, digamos, que sigue su camino. A mí me parece brillante que haya personas que hagan un arte de altísima calidad, ¿sí? Y que compitan en las ligas comunes, por así decirlo, ¿sí? Porque en algún punto hacer un recorrido por el mundo cristiano específicamente está perfecto, está buenísimo, hay cosas súper interesantes, pero también como realmente podemos dialogar del otro lado de la pared. Tenemos la capacidad de conmover también del otro lado de la pared. Claro. Esa sería como una pregunta. En lo personal yo hice como mi recorrido con la música. Yo tengo 2 discos. Uno se llama Inocencia, el otro se llama Experiencia. Y siempre hice como mi recorrido con la música por fuera del mundo de las iglesias. Jamás toqué en una iglesia. Porque mi deseo era poder justamente estar donde las cosas estaban pasando. Claro. Como dice una canción de Oasis, ¿no? To be where there's life, digamos. Estar donde está la vida. Y siempre me moví en teatros, en bares, en pubs, en restos. Y en esa movida, como mis pares eran todos no creyentes que estábamos en la misma movida,
Y yo me sorprendí sinceramente muchas veces de ver cómo... A ver, hay un... Me voy un poco, ¿no? Hay un teólogo que me gusta mucho que se llama Justino, uno de los padres apostólicos, que él dice, existen semillas del verbo. Es decir, Dios sembró semillas suyas en la sociedad, en la cultura. Hermoso. Entonces, Hermoso. ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Abonar, regar esas semillas para que puedan florecer. Y si estamos muy ocupados siendo sal adentro del salero, hay un problema ahí también. Porque no estamos dándonos el tiempo de regar esas semillas. ¿Y dónde se produce eso? Cuando estamos en las cuestiones culturales, cuando estamos en las cuestiones artísticas, en los debates filosóficos, cuando nos metemos en los debates culturales en general, pero, o sea, como jugando el juego en algún punto, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra lealtad, pero también como diciendo, voy a estar hablando desde acá. Para mí quizás el caso más paradigmático de todo esto es George Harrison. George Harrison se convierte... George Harrison, el baterista de los Beatles. El guitarrista, el guitarrista digamos, de los Beatles, el baterista de Ringo. Ringo, claro. La primera guitarra de los Beatles. George Harrison, en el año 65, ellos están grabando la peli Help, y había un grupo de músicos de la India que estaban tocando, y de pronto él queda flasheado con la sonoridad, va a escuchar, y se empieza a interesar por la espiritualidad oriental. Llegado el caso, George Harrison tiene una conversión profunda al hinduismo, pero profunda, y a partir de ahí sus canciones, sus apariciones en vivo, sus entrevistas, emanan espiritualidad. No hay una bajada de línea, pero es tan significativo lo que él está haciendo a nivel musical. Es tan profundo lo que conmueve. Que es inevitable tener que prestar atención en lo demás. A vos te interesa, ¿entendés? Y no porque él te esté diciendo, escúchame porque te vas al infierno, o escúchame porque yo te estoy cantando la posta, sino porque hay un elemento artístico de altísima calidad, hay un elemento humano, conmovedor en todo eso, y de pronto a mí me interesa quién es George Harrison, por qué hace lo que hace, qué es lo que lo motiva, y George Harrison es uno de los responsables principales de la introducción del hinduismo en Occidente. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Porque él estaba, no sé, pagado por la CIA del hinduismo? No, porque él está hablando de lo que para él es significativo. Entonces, creo que también de igual manera, si nosotros como cristianos y artistas, si estamos en ese diálogo cultural, que no estoy diciendo que todo el mundo está llamado a eso, no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que mandar en esa, pero si alguno de los que están escuchando está en ese mambo, como comprometerse concretamente a poder ser un testimonio fiel del nuevo nacimiento, del fruto del Espíritu en mí, que eso cómo va a salir con una profunda honestidad. Hablando de las cosas que me pasan. ¿Sabés qué se me viene a la cabeza cuando te escucho hablar? Yo puedo tener mis reservas, puedo no coincidir con algunas cosas, pero me parece que Daniel Javif es una persona que por ahí entendió este mambo. El chabón se metió en la cultura, empezó a hacer videos de altísima calidad, poemas y discursos muy profundos que tocaban sensibilidades humanas, y por rebote la gente quiere escuchar en qué clase de Dios cree o cuál es su espiritualidad, porque él emana eso también. Entonces me parece súper interesante porque al perseguir el arte no como un objetivo para dar a conocer, sino como un fin en sí mismo, es inevitable que des a conocer tu fe después. Sí, porque es algo, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu forma de entender el mundo. Entonces, naturalmente, uno va a transmitir eso. Flaubert es el escritor de una gran novela realista del siglo XIX que se llama Madame Bovary. Y él tiene una frase que es, Madame Bovary soy yo. O sea, su novela más conocida, que trata sobre una mujer que está aburrida de la vida y que es una burguesa hastiada del mundo, dice, en realidad Madame Bovary soy yo. Es decir, en el arte siempre hay una expresión del creador. Uno siempre está contando desde dónde lo hace, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus miradas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus visiones de mundo. Uno las está planteando. Y quizás en una sociedad como la nuestra, eso sea mucho más potente que tomar a las personas como niños y niñas a los que uno tiene que adoctrinar. ¿Sí? En una sociedad como la nuestra existe esta cuestión de me conmovió, me movió y a partir de ahí hago algo. ¿Sí? Creo que quizás nuestras estrategias de misión serían más potentes, serían más eficientes también,
si incorporáramos esta dimensión y no simplemente estar buscando en el arte o incluso, te diría, en la filosofía y en otras como cuestiones para agarrar a medias, simplemente para usar, para convencer, no para conmover. Espectacular, espectacular. Y nos quedó abierto el paréntesis de la liturgia. La liturgia. Me fui de mambo, perdón. No, me encanta, amigo, en serio. Posta. Pensando en la liturgia, hemos reflexionado mucho sobre el tema con Almen, haciendo la peli, presentando la peli, viendo las cosas que van surgiendo también, ¿no? Y esta idea que vos mencionabas recién acerca de, ¿cómo lo dijiste? De hacer como una especie de mantra. Claro, como una cuestión de autoconvencerte, de buscar mover tus emociones en medio de lo que llamamos adoración, que es música lenta en la iglesia, ¿no? O sea, ese momento donde la canción busca como... hay otro tema, mira, se me vienen canciones, pero de vuelta no es como contra nadie ni ningún autor. Obvio. Pero son cosas que yo me preguntaba, ¿entendés? Por ejemplo, hay una que es... Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando, ¿me entendés? Y es como una manera de vos convencerte de que Dios está obrando, ¿me entendés? Como, sí estás sobrando, sí, ¿entendés? De una que esto está pasando. Claro. Sí, somos todos de Sagitario. A ver, creo que eso es algo que se está viendo mucho en los últimos, no sé, 10, 15 años. Ha habido como una movida muy fuerte de insistir como en el momento. Es decir, las canciones terminan parafraseando lo mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? O sea, ¿Cómo? Levanto mis manos, ahora mismo estoy cantando, me estoy sintiendo así. Como una meta reflexión, podríamos decir, sobre el acto mismo de la adoración. Okay. Que no es lo mismo que la adoración, ¿sí? Sino como un estar presente, por así decirlo. Como una meditación sobre estar presente. Súper interesante. Es como una manera también de separar tu mente de lo que pasó antes, de lo que va a pasar y estar en el momento. No necesariamente es algo malo. No necesariamente es algo malo, pero sí creo que favorece muchas veces. Ojo que también en lo personal y mucha gente a mi alrededor, amigos, o sea que como que hemos tenido esta experiencia de esto fue realmente significativo, digamos. En ese momento, con esas canciones, sobre las cuales quizás yo podría decir una u otra cosa, Dios me encontró, Dios me sanó, Dios me dio fuerza. O sea, no estoy diciendo que eso no pase. Ojo. No, ni hablar, mucho menos yo. Yo creo que en el momento donde siento que conocí a Dios, estaba sonando al que está sentado en el trono de fondo a todo trapo. Y no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, ¿entendés? Sí. Entonces esas cosas, Dios ha conectado muy profundamente y ha sanado muchas cosas en mí en momentos como esos, pero sí es cierto que si vamos a reflexionar, me parece importantísimo que las iglesias puedan tomarse el tiempo para reflexionar en las cosas que hacen y cómo las hacen. Creo que ha habido una propagación de cierta espiritualidad donde prácticamente no hay cena del Señor, por ejemplo, que es uno de los distintivos del culto cristiano a lo largo de la historia. Prácticamente no hay cena del Señor. La palabra, digamos, la exposición de la palabra, que siempre tuvo que ver con instruir al pueblo de Dios y exhortar al pueblo de Dios, más bien ha tomado un perfil como de animar, que no está mal, pero sí hay una tendencia muy clara, y ha tomado una centralidad del culto. Yo personalmente he estado en reuniones donde la música dura 2 horas, por ejemplo. ¿Sí? Wow, es un montón. Es un montón. Y, digamos, creo que la música en ese sentido, a ver, somos parte de la época en la que estamos viviendo y eso está diciendo algo acerca del mundo que habitamos. En esta situación en la cual hay una música y una canción que muchas veces se repite, una misma letra, se repite, hay como una cuestión de donde estoy yo y Dios. ¿Sí? Yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios. Lo cual me parece que es una estrategia que inconscientemente muchas iglesias adoptan porque cada vez somos personas más individualistas, cada vez somos personas más autocentradas, cada vez nos cuesta más conectar con el otro. Y si empezamos a hablar como nos salimos de una letra que repetimos, ¿sí? Nos salimos y empezamos a hablar de otras cosas, empiezan los problemas también. Entonces creo que esta es una de las formas en las que las iglesias han buscado intuitivamente cómo resolver esa situación.
Mencionaste recién cultocentrismo, ¿puede ser? ¿A qué te referís con eso? El cultocentrismo es uno de los ensayos de mi libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, que pueden encontrar en el hall instalado en el fondo del teatro, como dirían los Lelutier. En Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, uno de los ensayos se llama Cultocentrismo, y donde hablo acerca de, también, como una tendencia que voy viendo en muchas iglesias, que se pone un énfasis gigantesco en el momento del culto como el gran momento de la espiritualidad de una persona. ¿Sí? Es el momento donde pasan todas las cosas, y esta idea, ¿no? Toda la semana estuve preparando mi adoración para traerla, por ejemplo, el domingo, que es una idea re del Antiguo Testamento. Sí. Re mil del Antiguo Testamento. Voy, preparo mi sacrificio como para traerlo, que no tiene nada que ver con este culto racional, este culto cotidiano que plantea Pablo, ni con la vida en comunidad, que también es fundamental para entender el cristianismo. Es que de hecho, quizás hasta lo que puede pasar es que a mí me pasa y hago un mea culpa. Yo voy a una iglesia que es grande y por ahí no conozco al que tengo sentado al lado, que es parte de la comunidad. Pero bueno, tengo mi grupo pequeño en el que yo puedo conectar y demás, pero sí es cierto que es como el momento, ¿no? Como podés venir toda la semana arrastrando las mochilas, pero tenés que llegar el domingo, hay que llegar. Y en el momento que llegás es como que ahí cambia todo. Sí. A ver, creo que nos ha traído, como todo modelo, o sea, todo modelo tiene sus pros y sus contras, y como este modelo cultocéntrico termina generando como ciertas actitudes que no sé si reflejan el ideal del Nuevo Testamento. Sí creo que, como vos decís, es una forma en la cual iglesias, cuanto más grandes se vuelven, resuelven el tema, digamos. Porque ¿cómo hacemos para realmente ser comunidad cuando somos una cantidad cada vez más grande? Estaría bueno pensar algunas otras alternativas también, digamos, y ojalá que las nuevas generaciones piensen otras alternativas de resolver este problema, porque es un problema. O sea, problema en el sentido de que no es que esté mal, pero sí que está quizás limitando algunas cuestiones del aspecto comunitario, que también es algo importante de la iglesia. ¿Qué pasó? Cuando una iglesia dependía mucho del culto para su identidad, vino la pandemia y estás hasta las manos. Y eso ha pasado un montón. ¿Sí? Sí. Si no había una vida real, contacto real entre las personas, llegaste ahí y no sabes más qué hacer. Sí, estás en Pampa y la Vía. O sea, estás totalmente desconectado del resto de la comunidad, porque quizás lo que conectaba a la comunidad era ese culto, era esa reunión, y quedó a las claras que era muy difícil de replicar de manera online la misma experiencia. Ese mismo vivir el momento es totalmente inviable con el teléfono, la tele, los chicos. O sea, es súper complicado, y creo que ahora, en esta vuelta a la normalidad, el problema con el que se están encontrando es con esta consecuencia. Claro. O sea, es difícil que la gente ahora vuelva. ¿Por qué? Porque en el proceso o se apartó o descubrió alguna manera diferente de conectar con Dios que no involucra directamente ir todos los domingos a la iglesia. Sí, eso ha pasado un montón, pero bueno, me parece que es una llamada de atención también. O sea, creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar procesos, acelerar algunos procesos que ya se estaban dando, pero que de pronto los puso en evidencia de que, bueno, o sea, durante mucho tiempo sabíamos que el culto era como el culto del meme de Bob Esponja, ¿no? La vieja confiable, ¿sí? Como que sabés que funciona. Tenés una remera de Ricky Morty y mencionaste a Bob Esponja. Has pasado a la historia como uno de mis invitados favoritos. Es la vieja confiable el culto también, ¿sí? Sabemos cómo se hace y sabemos que funciona, porque Dios en su misericordia es inmenso, es grandísimo y nos ama y nos espera y nos aguanta. Es un modelo también con sus pros y sus contras, y tiene cosas que funcionan. Tiene cosas que funcionan, pero también tiene sus limitaciones, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que Pablo, cuando habla en 1 Corintios sobre la Cena del Señor, sobre las pautas, sobre cómo era el culto, Pablo hace mucho hincapié en el aspecto de la relación entre las personas. Y creo que también, si vamos a mirar hacia adelante como iglesia y vamos a decir, bueno, ¿cómo tenemos que repensar la comunidad cristiana? No solamente para no quedarnos en el tiempo, diríamos, para ser pertinentes para la sociedad, sino también para conectar mejor y para ser más fieles al mensaje de Jesús y el cristianismo. Recuperar el aspecto comunitario me parece fundamental. Me parece fundamental que busquemos, que pensemos
de alguna manera, cómo podemos incorporar aspecto comunitario a nuestra vida de iglesia, porque si no, lo que vamos a hacer va a ser terminar fragmentándonos en un montón de pedacitos donde cada uno, yo tengo mi individualidad y la tengo por YouTube, ¿sí? Y se va a perder algo muy fundamental de la experiencia cristiana. Y que es que justamente no es que yo soy salvo, es que nosotros hemos sido salvos, ¿sí? No es, la historia de la salvación no es una historia individual. La historia de la salvación es la del pueblo de Dios. No soy yo, somos nosotros. Es súper lindo lo que estás diciendo porque me gustó tu cierre porque por ahí una persona que engancha la conversación en un punto puede entender que por ahí estamos hablando de en contra del culto o en contra de congregarnos. Lejos estamos de eso. Y absolutamente no. Totalmente en otra situación nos paramos, pero sí creo que el futuro... El otro día hablaba con un amigo y me decía, yo no sé si en 20 años vamos a ir a los templos todos los domingos como estamos yendo ahora. Por diferentes cuestiones, no sé tampoco cuánto sustento tenía esa afirmación, pero sí creo que es una tendencia que va apareciendo. Algo que me llama mucho la atención y me lo anoté para no olvidármelo, es que vos una y otra vez, cuando vas a hablarme de algo, cuando yo te pregunto y me respondes, me vas a la historia de la iglesia y me nombrás monjes, teólogos, y yo creo que la Reforma trajo muchas cosas buenas, pero un punto que no trajo bueno es el hecho de decir, ok, desde Constantino hasta Lutero no pasó nada. O sea, eso no era el cristianismo y como que no se estudia esa historia y se dan por sentadas un montón de cuestiones que ya han discutido los cristianos en el pasado. ¿Por qué consideras importante estudiar la historia de la iglesia y por qué, a vos como te llaman, monje sin sotana, por no atacar al catolicismo, ¿no? Es por eso, porque estudiaste la historia, básicamente. A ver, creo que esta deshistorización tiene mucho que ver con, quizás más que con la Reforma, tiene que ver con el evangelicalismo, ¿sí? Como la iglesia evangélica, que tiene fuertemente una escuela y una impronta norteamericana, ¿sí? El evangelicalismo norteamericano. Sí, de hecho todos nosotros somos medio hijos de los misioneros que vinieron de allá. Sí. Entonces, ese es un poco como la rama, si vamos a hacer el árbol genealógico, un poco viene por esa rama, que la cultura norteamericana como tal tiene algunos mitos fundacionales. Y uno de esos mitos fundacionales es la de la Tierra Nueva. Una tierra nueva que, a ver, cuando los puritanos, los peregrinos, ¿sí? Esto de los famosos de Pilgrims. El pavo, ¿no? Claro. Todo lo que sea. Claro, sí. La acción de gracias y demás. Cuando van los peregrinos, se están intentando escapar de la iglesia anglicana. En Inglaterra, ¿sí? Se van de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque era la iglesia oficial del Estado y ellos eran separatistas, digamos. Ellos más bien eran congregacionalistas. La alternativa, el contraste. Querían ser contraste, ¿sí? Querían ser contraste. El tema es que se van para Estados Unidos y uno de sus mitos fundacionales es que esa tierra era una tierra nueva y era una tierra donde, digamos, como que estaban cortando con el pasado y esa idea de cortar con el pasado quedó y fue quedando y se fue repitiendo una y otra vez esta idea de que nosotros, de alguna manera, medio ninja, conectamos con la iglesia primitiva porque nos pinta a nosotros, porque nosotros decimos que es así. Porque pegamos un salto de 1990 años y nos encontramos en el año 30 y somos la iglesia primitiva. Nosotros somos la iglesia primitiva, ¿sí? Y como no existe una historización, y la historización es fundamental. A mí, yo estoy dando un curso de fundamentos de la fe, donde hablamos acerca de la historia del cristianismo a partir de algunas doctrinas fundamentales. Shout out para Academia de la Biblia, ¿no? Ahí va. Un abrazo para Alex, para toda la banda de Academia de la Biblia también. Cuando nosotros vemos la historia, me gusta a mí pensar que el cristianismo más bien tiene que ver no con que yo tuve una iluminación, ¿sí? De pronto, pum, me iluminé y ahora soy alguien que tiene el espíritu. Comparto 100% eso. Sino que más bien yo soy una velita que para que esa vela llegue hasta mí ha pasado por un montón de otras velas que me fueron contando el querigma, diríamos. El querigma sería el anuncio, el corazón del evangelio, ¿sí? Y si yo de alguna forma puedo conectar con toda esa historia, es gracias a esa historia que es compleja, ¿sí? Donde la distinción entre estos son los buenos y estos son los malos es difícil de hacer. Y cuando, ya que mencioné la Reforma, yo vengo estudiando a Lutero hace un tiempo y me parece un personaje fascinante con sus luces y sus sombras. Sus sombras son muy grandes, sus luces son muy grandes.
Y tanto Lutero como Calvino, como toda la primera tanda de los reformadores, no rompen con la historia. Ojo con esa. Porque cuando nosotros decimos empieza todo con la Reforma, no estamos hablando del protestantismo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Melanchthon. Estamos hablando del evangelicalismo norteamericano. De los británicos que cruzaron el charco y cortaron con la iglesia anglicana. ¡Qué loco! Ahí va. ¿Sí? Entonces, como sepamos hacer esa distinción, uno va a una librería de una iglesia evangélica y se encuentra libros que quizás lo más viejo sea Kathryn Kuhlman o en el mejor de los casos de Spurgeon. Estamos hablando del siglo XIX. Pero no te aparece un San Agustín ni a palo. Entonces, poder recuperar esa historia es poder saber dónde estamos parados y también como poder entender algunas claves para leer el texto bíblico. Si nosotros leemos el texto bíblico sin herramientas de la patrística, por ejemplo, es decir, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, que básicamente son los que continúan un poco y nos ayudan a entender ese contexto. ¿Qué pasa? Nosotros, como pensamos que hicimos ese salto olímpico al siglo I, de pronto agarramos un fragmento y lo leemos no a partir de los ojos del siglo I. En el siglo I no lo leerían así. Y nosotros tenemos que hacer un gran salto hermenéutico como para intentar tener la mayor cantidad de herramientas para intentar entender cómo leían ellos, cómo entendían ellos las cosas. ¿Por qué? Porque ¿estamos hablando de palabras mágicas? No, porque estamos hablando de un mensaje de transformación que es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Que es la narrativa de Jesucristo, podríamos decir. Es la historia, el querigma, a partir del cual nosotros nos acercamos al misterio de Dios revelado entre nosotros. Pero si lo hacemos sin la historia, nosotros podemos llegar a pensar de que amamos más a Dios, de que estamos recopados con Dios, de que la tenemos re clara. Pero si nos acercamos a la historia de salvación sin la historia, no tampoco tenemos la salvación. ¿Entendés? Uf, muy duro, amigo, lo que estás diciendo. No tenemos la salvación tampoco. Ahí hay uno que... Es retórico, es retórico. Sí, pero viste que estas cosas son como medio así... creo que uno puede hablar mucho y la gente a veces se queda con la última impresión. Y sobre eso te quería preguntar porque creo que lo hablamos un poco afuera. Siento que vivimos en una era de cápsulas y de píldoras de conocimiento. En plan, cada vez se limita más, no el tiempo que pasamos ante las pantallas, pero sí lo que vemos. Vemos TikToks, vemos Reels, vemos contenido de 15, 20, un minuto, 15 segundos, un minuto, y consumimos de esa manera. Y la realidad es sumamente compleja. Yo creo que este tipo de narrativas, el tweet de 180 caracteres, el TikTok de 15 segundos, contribuyen al conflicto y a agrandar las grietas en general. Ahora, ¿qué desafío es todo esto que vos me estás contando y todo esto que uno puede aprender al ver la historia, bajarlo de esa manera, ¿no? Como lo que contaste antes de Lutero, no sé si puedes contarlo porque lo dijiste en off y me encantó. Lo de los papiros en alemán y que sí. eso. Bueno, Lutero fue un teólogo el más leído del siglo XVI, pero sus contemporáneos de las universidades de Lovaina, de París, digamos, de las grandes universidades escolásticas de la época, la crème de la crème intelectual, digamos, se burlaban de Lutero y le decían, vos solamente publicás panfletitos en alemán. ¿Por qué? Porque un verdadero teólogo, según ellos, publicaba no panfletos, sino grandes volúmenes, la Suma Teológica, digamos, la de Santo Tomás, por ejemplo, sí, y no lo hacía en alemán, sino que lo hacía en latín, que era la lengua sagrada. Claro, es como que tenían un lenguaje y una forma típica de esos estudiosos de la palabra. Las altas escuelas. Lutero, en vez de sentirse mal por eso, decía, buenísimo que ustedes estén diciendo esto. Ustedes síganse leyendo entre ustedes 3, 4 giles, con sus grandes volúmenes y en latín. Yo me voy a encargar de divulgar. ¿Sí? Yo me voy a encargar de poder hablar y de conectar con las necesidades de las personas reales. ¿Sí? Estoy diciendo acaso, ¿sí? Uno se tiene que cubrir. Estoy diciendo acaso que uno no tenga que escribir grandes manuales de teología. No, claro que no. ¿Sí? No obstante, me parece muy potente esta forma de entender de Lutero y de poder, sí, ser divulgadores y de poder conectar. Es que me parece que ahí aparece un rol nuevo y un rol interesante, no nuevo en el sentido de que es novedoso, sino que quizás no está muy presente, que es el del divulgador. Yo, por ejemplo, no me considero ni a palo teólogo, pero sí me considero un divulgador. Tengo videos donde divulgo un montón de teología en forma capsulada y como estos panfletitos alemanes que son videos de YouTube de 15 minutos, donde por ahí intento explicar ideas que
que son complicadas y creo que necesitamos también más divulgadores. Sí, totalmente. Gente que entienda el lenguaje de la cultura, que entienda el panfletito en alemán que van a leer los otros y que trate de unir un poco esos dos mundos. A mí me encanta ese concepto de Lutero y también después de estudiarlo y como de meditar en este tema dije, me tengo que poner las pilas con los videos. Tengo que hacer más videos porque también es una forma de bajar, porque uno puede tener un montón de alta crítica, un montón de cosas. Es como un desafío personal, o sea, ¿puedo esto bajarlo a algo más simplificado? Si realmente yo lo entendí, tengo que poder compartirlo con otros y en el fondo también, y que esto como que es parte de mi ethos, mi ética personal, es un profundo amor por el pueblo de Dios, digamos. Porque si uno puede, mucha gente despotrica, ¿sí? Despotrico porque la iglesia es así, la iglesia es asá, y muchas veces tienen razón. Pero uno tiene que amar, muchas veces, esto lo dice Chesterton, hay un profundo amor, digamos, en el hecho de decir esto está mal, ¿sí? Hay que saber articular ese amor para pasar de una crítica radical, dura, dolorosa, a amar el pueblo de Dios y poder darle herramientas para que haga algo con esa crítica también. Porque si no, yo puedo decir, ustedes son así, y desentenderme del problema, como decir, porque la iglesia es así, qué sé yo. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero al menos parte de mi camino ha sido como decir, si realmente amo al pueblo de Dios, no solamente tengo que decir, me parece que acá hay un problema, sino dar herramientas. Che, me parece que capaz que acá esto y esto y esto nos puede ayudar a resumirlo. Yo no creo que una teología sana pueda prescindir del pueblo de Dios, digamos. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Y creo que si uno va a señalar el problema, tiene que ser parte de la solución tal cual. Uh-huh. Tal cual. Amigo, llevamos 1 hora y 20 prácticamente hablando, se pasa volando. ¿Qué sigue para Lucas Mañín? ¿Qué te depara el futuro? Bueno, concretamente, algunas cositas. Con Almen seguimos presentando la peli. Para los que estén mirando, ustedes les digo, para los que estén mirando, busquen elcultodocumental.com. Si no, pueden también consultarlo por Instagram, por Facebook y demás. El Culto Documental es un largometraje que vamos a seguir presentando en diferentes lugares. Por ahora lo estamos haciendo presencial porque también queremos generar el debate, ¿sí? Pero ya vamos a buscar algunas plataformas como para divulgarlo también al online documental. Así que busquen elcultodocumental.com. Eso por una parte. En cuanto a mi faceta como escritor, terminé de escribir un libro hace un par de meses, que si Dios quiere sale como a mitad del año que viene. ¿Título? Me interesa. Todavía no lo puedo decir. Bueno, todavía no lo puedo decir. Okay. Simplemente voy a decir Lutero. Eso es todo lo que digo. Lutero. Eso es todo lo que digo por ahora, pero todavía no lo puedo divulgar. Pero bueno, vengo un poco con esa presentación del libro por delante. Estamos también con Almen mudándonos. Vivimos desde hace ya muchos años en Córdoba, capital, en Argentina. Y estamos ahora por mudarnos a España. Con todo el tema de la pandemia se demoró un poco. Qué loco. ¿A qué parte van? Nos vamos en principio al sur, a la parte de Andalucía, que es fantástica, es hermosa, muy, muy linda Andalucía. Quizás después nos relocate, algo así, digamos, como que nos volvamos a mover dentro de España, pero llegamos cerquita de Málaga, en Andalucía. Bueno, también va a ser todo el proceso de hacernos a la nueva cultura, que seguramente... El desarraigo, adaptarse. Desarraigo también. Tenemos relaciones muy profundas, muy significativas, amistades de muchos años. Entonces, bueno, va a ser un desafío también en eso. Pero bueno, creemos que también ha sido algo que Dios nos ha ido encaminando en esa dirección, así que tenemos que ser consecuentes con eso. Y bueno, seguir escribiendo, seguir compartiendo ideas, algunas ideas de videos, de podcast. Bueno, también como siendo interpelado por estos panfletitos de Lutero y como decir, bueno, quiero que sea profundo, no quiero que sea tampoco, como decía René Padilla, dice estos libritos que son simplemente basura con tapas lindas. No quiero hacer basura con tapas lindas, quiero que sea contenido significativo, que sea serio, que sea bien formado, pero que también de alguna forma lograr hacer un puente con la realidad de las personas reales que componen el pueblo de Dios y que de alguna forma están buscando resolver muchos problemas que yo también quisiera resolver y de alguna manera poder contribuir, si Dios quiere, a eso.
Hermoso, amigo. Lo último te pregunto, ¿y música no? ¿No hay en el futuro música? De momento no lo tengo en el radar. Hubo muchos años que yo me dediqué 100% a la música. Desde el 2007 por ahí hasta el 2015 fue mi ocupación principal. Concierto, 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 producir canciones, ensayo, dar notas en los medios, mucho trabajo en eso. Y llegué a un punto de bastante cansancio, digamos, que también es parte como de ser artista independiente. Ser artista independiente es muy agotador. Sí, tiene un desgaste súper importante. Muy, muy agotador. Entonces llegué a un punto de cansancio y también lo que había pasado es que durante todos esos años, no sé, por ejemplo, el libro Arte y Fe, que salió en el 2016, lo escribí como en el 2009. El libro Cristianismo y Posmodernidad, que salió en el 2019, lo escribí en el 2011, 2012. Entonces, durante todos esos años que me estaba dedicando fuerte a la música, los libros tuvieron que esperar su momento, ¿viste? Y ahora creo que es la inversa. Ahora es el momento en el que salen los libros y quizás la música está un poco en pausa porque, bueno, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Ni hablar, ni hablar. El que mucho abarca, poco aprieta, sí. Es así. Entonces, bueno, como que estoy ahora enfocándome en estas cosas, pero obviamente que la música siempre está presente. Amigo, mil gracias por haber venido. No, te choco el puño. Gracias a vos, y nada, te podemos seguir en todas las redes como @LucasMagnin, ¿no? Sí, me buscan ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter, @Lucas_Magnin me parece que es. Y si no, pongan Lucas Magnin en Google y Google hace todo el trabajo y hay videos en YouTube. Mucho más simple. Sí, hay videos en YouTube. Bueno, comparto mucho contenido también por Facebook, Instagram, Twitter, en la página web. Hay varias cosas que pueden descargar también, textos míos, como por ejemplo el libro que te acabo de regalar. Si lo quieren encontrar, búsquenlo en mis redes. Se llama La Tradición Suprema. Está para descargar junto con otros libros para compartir cultura. Gracias, amigo, y nosotros nos vemos en otro capítulo.